Voy a empezar a grabar. No sé si alguien, antes de comenzar, Pablo se ofreció ahí primero. Ok, María José y Mariana segundas. No sé si alguien quiere comentar algo de cine, sea película, algún hecho concreto que haya sucedido que le haya llamado la atención, para bien o para mal. Ya, ahí vamos anotando los lugares. No sé si alguien quiere comentar algo mientras yo anoto aquí en mi pautita del Excel que tengo. Voy a anotar las personas que se han ido ofreciendo. Entonces tenemos a Pablo acá primero. Como siempre les pido un minutito. Voy a anotar a Pablo y a Gelmo. Pablo acá. Pablo y Gelmo. Pues venía Mariana, María José, Mariana, María José. Y después venía la Nati y Fabián. Estoy anotando que el tiro con ustedes. Acá. Después un Fabián con Benjamín. Ya. Ok. Bueno, no sé si tenían algo que comentar con respecto al cine o alguna serie. Eh, bueno, afortunadamente el cine sigue manifestándose. Hay una película que no he querido ver todavía que se llama Argentina 1985. Voy a tratar de verla este fin de semana. No puedo verla en el cine, pero voy a hacer un esfuerzo. La casa. ¿De qué se trataba, Fabián? Recuérdame. La casa creo que la vi. U hogar, ¿no? No, la casa. ¿De qué se trataba, Fabián, más o menos? Cuéntanos. Benjamín dice que vio Taxi Driver. Una interesante película también, ¿eh? Taxi Driver. Eh, Fabián dice que la casa es una crítica al consumismo, darle más importancia que le damos. Ah, la casa. Lo de la casa no es aparentemente de unas personas que emigran a otra ciudad, a otro país, ¿no? Yo creo que la vi. Francisco dice que yo estuve viendo El Señor de los Anillos por tercera vez. Bien, bien, bien. Todo es cine, todo es cine. Ahí en Nueva Zelanda resistiendo. Black Adam, correcto, Pablo dice que vio Black Adam con The Rock, ¿no? Una nueva película de ese cómics, ¿no? Fabián está no, es de Stop Motion. Ah, la casa. Ya, ya. Sí, sí, ya sé cuál es Fabián, pero no la vi. Ya, me parece. Mira, casi la vi, casi la vi. Empecé a ver las imágenes previas, pero por X motivo no, finalmente no la vi. Ok, ok, sí, 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 no, sí es conocida, sí. He escuchado muy buenos comentarios. Entonces, qué bueno que todas y todos han podido tener alguna posibilidad de acceder al cine, ¿no? Al cine. Y eso es muy bueno. Ojalá que el fin de semana puedan profundizar en algunas cosillas también del cine, o al menos ver las películas que les correspondieron, películas de ficción o películas argumentales que les correspondieron para las exposiciones. Hoy día vamos a tratar de avanzar con la mayor cantidad de exposiciones posibles, y las que no van a quedar para el 11, y hay algunas para el 11, pero hoy día vamos a tratar de finiquitarlas, ¿vale? O sea, que pasen la mayor cantidad posible de grupos o individuos, perdón. Entonces, vamos allá, no demoremos más, que no, sus ácidos gástricos no les jueguen una mala pasada, así es que vamos primero habíamos dicho con Pablo y con Helmut, si no me equivoco. Sí, profe, pero Helmut aún no está, así que Ah, ya, podemos pasar segundo, si es que vale, van quedando la colita, ¿vale? sí. Así es que vamos con las segundas víctimas, o sea, las segundas personas que querían pasar, que son Mariana y María José, si no me equivoco.
María José, está Mariana Sí, y está María profe. José. Ya. Voy a permitirles compartir pantalla. Si es que hubiera algún problema y no se puede visualizar, me lo envían al correo, me avisan obviamente, me lo envían al correo y lo presento yo, pero deberían poder compartir pantalla de chiquillos. Disculpen que no lo esté mirando directamente, que estoy viendo la pantalla más grandota, ¿no? ¿Quién va a compartir, Mariana o María José? Yo, profe, pero estoy intentando ver cómo hacerlo porque nunca he compartido por esto, así Tienes que que... irte abajo, en el borde inferior de tu pantalla dice compartir pantalla, en el Sí, botón pero verde. ¿cómo puedo compartir solamente una pestaña? Solo Cre- una, Creo que no aparece eso. solo una, sí, deberías, ¿no? Ah, 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 ah. Cuando tú pinchas compartir, debería aparecer la opción. Al principio debe decir pantalla, todo lo que tienes, y más abajo lo que tú quieres presentar, por ejemplo, un PPT. Ya voy a intentarlo. Ya, O no, yo voy a intentar, Jote, mejor. Ya, ok. vale. Eso, la solidaridad. A propósito de que se viene la Teletón, ¿será solidaridad? ¿Será caridad? Podemos dejarlo con una conversación. Ahí estoy compartiendo, ¿no? ¿Se ve? Exactamente, sí. Ya, Sí. Sí, lo sí, tengo en el Drive, no importa, profe, es que no lo alcancé a descargar, No, no importa, no importa. ¿no? Mientras se vea, si quieres, pincha la pestañita de presentación. A ver, para que se vea más grandote. Ahí Ahí, sí, ahí sí. ya, ok. Ya, ahora va entonces a presentar su compañera Mariana y María José. Obviamente les pido que silencien sus micrófonos. Si hay alguien que por cualquier cosa no puede silenciar, yo me encargo de hacerlo. Eh, si tienen alguna pregunta, por favor, les pido. Si no me equivoco, bueno, yo les subí la rúbrica. Ustedes eh, vieron la rúbrica, me imagino, y se dan cuenta de que hay una partecita donde se valora las preguntas, las preguntas de los pares. Así que les pido que también hagan alguna consulta o alguna pregunta o alguna interrogante al final, efectivamente, Fabián, al final de la presentación, alguna preguntita para sus compañeras, ¿vale? Profe, es que ¿Sí? nosotros igual tenemos dos preguntas como para socializar, o sea, socializar, perdón, con los compañeros, o con Per- usted, el que quiera participar. Perfecto, pero eso es parte Ya, de la presentación. sí, de la presentación. Sí, las dudas que surjan es a propósito justamente de las inquietudes que les puedan hacer sentir a sus compañeras y compañeros y que ellos pregunten o ellas pregunten espontáneamente, ¿no? O si hay palos blancos igual sirve. Así que no hay problema, comiencen nomás, chiquillas, tienen un límite máximo de 15 minutos, se pueden pasar uno o dos si es que es necesario. Adelante Ya, profe, nomás. gracias. Bueno, buenas tardes, profesor y compañeras presentes. Junto a mi compañera María José Álvarez y que les habla Mariana Sánchez, le presentaremos un análisis sobre la hidalguía y la corrección de una revolución en libertad, Ayúdame este compadre, de Manfred Engelbert y Verónica Cortines del 2014, y la película Ayúdame este compadre. Ay, no sé cómo seguir, profe. Ahí sí, ya. Ya, ahí sí se cambió. Bueno, respecto al resumen de la película Ayúdeme usted, compadre, es una película chilena de 1968, escrita y dirigida por Germán Becker, protagonizada por numerosos músicos y cantantes chilenos de la década de 1960, y es uno de los films más vistos por el público chileno. El título corresponde a la primera estrofa de una canción chilena muy popular que se denomina Chile Lindo, de la autora Clara Solovera, y además, este es un film sin una historia propiamente tal y acercándose bastante al género documental. Es una ilustración folclórico turístico musical de Chile con una variedad de elementos del espectáculo, tales como cantantes de moda, conjuntos melódicos, grupos folclóricos, números cómicos y fiestas campesinas. Este film se convirtió en su momento en la película más vista del cine chileno con más de 375.000 entradas vendidas.
Bueno, referente al director de la película Ayúdame usted, compadre, el cual es Herman Becker. Este es un director que se formó inicialmente en la actividad teatral como actor y posteriormente como director, a cargo de la puesta en escena de varias obras de teatro de ensayo de la Universidad Católica. Él logra sobre todo cierta notoriedad gracias a su labor como director de la barra de los partidarios del Club de Fútbol de la Universidad Católica, que enfrenta a la Universidad de Chile, los llamados clásicos universitarios. Bueno, Herman Becker intentó repetir el éxito que había tenido con Ayúdame este compadre el año siguiente con Volver, ampliando la mira turístico-folclórica a Latinoamérica, pero esta vez de la crítica cinematográfica, el público no lo acompañó mucho con este tema. También fracasó con su tentativa final como cineasta, con su comedia de ambiente rural, con El Santo y la Limosna de 1971. Y en los años siguientes se dedicó principalmente a labores publicitarias. Bueno, respecto al análisis del libro Evolución en Libertad de Verónica Cortines y Manfred Engelbert, esta es una investigación muy acuosa y fundamentada de un periodo de la historia del cine chileno que comprende la década de los 60 hasta los primeros años de los 70, en donde se evaluó críticamente la película ya antes mencionada. Las primeras páginas de Evolución en Libertad aluden a una bibliografía más o menos canónica, dedicada al estudio del cine de los años 60 en Chile. Respecto a ella, se plantea una tesis historiográfica que entra, o pretende entrar, en contradicción con todos aquellos trabajos que se sostienen. Por una parte, que el nuevo cine chileno no solo es una inflexión en el devenir de la historia del cine en nuestro país, sino un acontecimiento que, como tal, habría introducido una forma cinematográfica hasta este momento inédita, y por tanto, sin precedentes. Por otro lado, los autores discuten y ponen en cuestión las revisiones históricas que consideran a la Revolución cubana como el más importante referente político, gracias al cual fue posible la irrupción de este momento excepcional. Bueno, el libro intenta ir al rescate de ciertas películas con el fin de abordarlas desde el punto de vista estilístico y explicarla en el contexto de un proceso social, político y económico donde éstas se insertan. Este cruce entre estilo y contexto histórico es una de las características esenciales de la evolución en libertad. Su trabajo investigativo se sustenta en una hipótesis que se trata sobre generar una suerte de mistificación del periodo de los años 60, falseando hechos para ponerlos en coherencia con un discurso de izquierda. Bueno, esta mistificación haría necesario un análisis que rompa con los mitos. La operación de desmitificación va acompañada del uso de un gran material y documentos con el fin de mostrar qué es lo que habría ocurrido efectivamente en estos. Se fue el audio. No sé si ahora se escucha. Ahora sí. Ya. Respecto a los autores del libro Evolución en Libertad, Ayudemos al compadre de Verónica Cortines y Manfred Engelbert. Por un lado tenemos a Verónica Cortines, quien es una destacada profesora de la Universidad de California en Los Ángeles y directora del Centro de Estudios del Cono Sur de la misma universidad. Además, es licenciada en Letras de la Universidad de Chile y directora en Literatura y Lenguas Romances de la Universidad de Harvard. También es investigadora de literatura y cine, inclinación que la ha llevado a escribir 6 libros sobre estudios del cine chileno y narrativa latinoamericana, en donde, en base a su libro escrito Evolución y Libertad, comentó que esta participación surgió como un homenaje a Aldo Francia, a raíz de los 50 años que se cumplen desde el Festival de Cine de Viña del Mar de 1969. Los problemas o las exigencias que expresa la ciudadanía hoy en día son bastante parecidas a la de los 60, en el momento que se hace finalmente el festival, que va a tener tanta importancia a nivel latinoamericano y también a nivel mundial. Y por otro lado, en donde no encontramos tanta información, tenemos a Manfred Engelbert, quien nació el 5 de marzo de 1942, actualmente tiene 80 años de edad y fue nacido en Alemania, quien se desempeñó como profesor con su materia de especialidad, la literatura hispanoamericana. Bueno, y referente a la interrogante que se nos planteó como dupla,
¿Cuál es la relación entre historia y cine más destacables, teniendo en cuenta el texto de Engelbert y Cortines y la película Ayúdeme usted, compadre? Bueno, según Cortines y Engelbert, muchos directores usarían las películas como medios para ilustrar ideas, demostrando que la película de Becker ha convocado una cantidad impresionante de espectadores, pero no consigue ser un argumento suficiente para desconocer el tenor del discurso de Ayúdeme usted, compadre, donde la exaltación nacionalista de las virtudes del país es evidente, también así como el carácter estereotipado de los personajes, las situaciones y el modo de representar la historia. No se trata de que trabaje sobre los estereotipos a partir de una visión crítica, sino que más bien los refuerza. Bueno, y por eso queremos preguntarle a quien quiera participar si creen que da lo mismo que una película insista en lo que yo acabo de mencionar. Es decir, si es indiferente la dimensión ideológica en un film, por ejemplo. Una pregunta abierta a sus compañeras, así que quien quiera participar lo puede hacer. ¿Es indiferente la dimensión ideológica de un filme? ¿Qué pueden responder? Sí, no, ¿por qué? Profe, Jesús. yo, yo creo que no es indiferente la dimensión ideológica de un film. De hecho, creo que al contrario, ya sea de modo consciente o inconsciente, la dimensión ideológica está muy, ¿cómo decirlo?, instalada en muchos films. Quizá hayan algunos que sean la excepción, pero yo al menos opino que sí está, que no es indiferente. No sé si alguien más quiere dar su opinión. Si no, podemos continuar. Gracias, Jesús. Igual coincides con lo que Disculpa, nosotras respondimos. Sí. yo quería mencionar que igual eh, todas las obras, sean escritas o visuales, están permeadas de ideología política. Eh, y eso es algo inevitable, creo, en el arte, en realidad. Siento que todo el arte tiene que ser o debe ser político. Gracias por la respuesta. Bueno, en referente a la respuesta que nosotros realizamos, no da lo mismo si un film refuerza estereotipos o discursos alineantes, sobre todo si lo que está en juego es la comprensión de temas como los que rondan en las películas de los años 60, es decir, Chile, sus habitantes, la situación social, política y cultural del país. Sin embargo, según actas del coloquio, la historia en el cine chileno de ficción, hay tres hechos importantes. Como punto número uno, tenemos el estudio de las representaciones que el cine hace a los hechos históricos, y en esta línea se presentan las preguntas acerca de cómo el cine narra, recrea o refleja ciertos acontecimientos, con qué propósitos y enfoques, y en este caso fue la línea que seguimos en nuestro estudio. Como punto número dos, los usos del cine como herramienta didáctica para la enseñanza de la historia. Y por último, la validez del material fílmico como fuente y recurso para la investigación histórica. Y además, también le queremos hacer como una pregunta a quienes quieran participar respecto a las tres líneas descritas que convergen en la pregunta común y casi obvia, que fue lo que mencioné anteriormente, de cómo representa el cine los acontecimientos históricos. Por si a alguien le gustaría dar alguna opinión. Bueno, si nadie más tiene alguna opinión, yo puedo también responder a esta, profe y compañeras. Em, yo siento que el cine representa el acontecimiento histórico, mm, ¿cómo decirlo?, no muy fiel a la historia en sí. Creo que muchas veces se enfoca o refuerza en ciertos elementos que son dramatizados o extremizados. Creo que el ejemplo más clásico es como siempre en varias películas, por ejemplo, bélicas, cuando hablamos de la Primera o la Segunda Guerra Mundial, hay un enfoque, por ejemplo, en el lado alemán, como totalmente nazis, como totalmente villanos, como totalmente antagonistas. Son muy pocas las películas de la Primera o Segunda Guerra Mundial que interiorizan en el soldado alemán común, y a la vez a mí eso me parece un juicio poco parcial,
de lo de consentimiento histórico. Creo que es el ejemplo que más me viene a la mente. Y Jesús, de hecho, concordamos mucho con tu respuesta. Está totalmente acertada nuestra opinión y creo que es muy claro en esas películas que tú nombras, sobre todo en ese tipo de películas. Bueno, entonces, esta pregunta nosotros consideramos que igual es un poco engañosa o hay que analizarla harto, ya que en primer lugar, por el desconocimiento que los especialistas en historia muchas veces tienen de los lenguajes audiovisuales o su tendencia de tratar los films del mismo modo con el que abordan las fuentes documentales escritas. Y en segundo lugar, por la falsa expectativa de que el cine refleje la verdad de unos hechos o discursos históricamente objetivos. Se trata de una expectativa falsa, ya que al igual que otras artes, como por ejemplo la pintura o la literatura, el cine nos acerca y familiariza con una época o acontecimiento, pero no significa que nos tenga que transmitir realmente nada sustantivo sobre ella. Y si lo pensamos bien, toda historia es un relato y por lo tanto el trabajo del propio historiador es el de la reconstrucción e interpretación de los acontecimientos pasados. Así que eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, María José. Le damos un aplauso virtual a sus compañeras. Y ahora vienen algunas. Bueno, participó ahí Francisco y Jesús. Gracias, Fabián, por los aplausos. ¿Alguna consulta, pregunta, interrogante que quieran Profe, no manifestar? sé qué, cómo salir de aquí, cómo Eh, dejar de presentar. no te preocupes, yo te saco. Ya, gracias. Eh, eh, listo. ¿Alguna consulta, pregunta a partir de la presentación de sus compañeras? Para mí quedó muy claro, profe. Pablo. Quedó bien claro. Gracias, Pablo. ¿Alguna pregunta? ¿Interrogante, Ignacio? Bueno, creo que lo dijeron, sí, pero como qué elementos son los que más se podían haber destacado del film que explicaron y todo eso. Gracias, Como Ignacio. lo más importante, por así decirlo. Ujú. ¿Elementos más destacables de... Bueno, sí lo mencionamos al principio, claramente destaca, bueno, al ser una película como perdón, folclórica, destaca la música como mayor componente. No, estoy anotando la música. Ah, ya, vale. Gracias. De nada. Gracias por las preguntas. Yo voy a hacer una nomás, no sé si en todos alcance, depende también de las preguntas que hagan, pero hagámosla nomás. Ya lo dijeron de cierta forma, ¿no? A ver, cuando hablaban de los estereotipos, pero a propósito del film, qué otra cosa criticarían dentro del film? Más que destacar, como decía Ignacio, que obviamente tiene la música de Los Perlas ahí, que era un dúo bastante conocido y bastante querido en Chile. Pero ¿qué criticarían ustedes de la película? ¿Cuál sería la crítica más fuerte que le podrían hacer a ese documento fílmico? Desde el punto de vista que están mencionando ustedes, ¿no? Se relaciona con la historia. Algo adelantaron ya cuando hablaban de los estereotipos. Sí, sí, creo que eso es lo que más criticamos y que de hecho lo desarrollamos en nuestra presentación, el tema em, de, de crear quizás, no sé si falsas, como falsos relatos, pero sí, ay, no sé cuál puede ser la palabra, em, Ujú. como que crea una expectativa falsa de lo que pasó realmente en esos años que es algo que marcó profundamente la historia de Chile. Creo que al final esa es como la crítica más grande hacia la película, que en el fondo, si uno lo mira por ese lado, pero en verdad como es un film y como ya lo dijimos anteriormente, no tiene por qué necesariamente relatarlo de manera como reconstruir realmente la historia como realmente pasó.
porque al final es un elemento de distracción, de entretenimiento para la gente, pero no muchos lo desconocen y lo malinterpretan. Correcto, correcto. Bueno, efectivamente hay una de las cosas importantes, como yo les decía, bueno, la película está hecha sobre la base de muchos sketches, ¿no? Pequeñas escenas, prácticamente siempre con la música de los Perlas, este dúo chistoso, ¿no? Cómico, folclórico, pero está compuesta por sketches unidos por los Perlas. Sin embargo, uno de los elementos importantes es mencionar justamente que puede ser crítica a favor o en contra, que es una clara tendencia política, ¿no? En este caso, a favor del gobierno de Eduardo Frei Montalva. Particularmente, por ejemplo, una de las primeras escenas cuando están en una comida y se ponen a bailar, ¿no? La aparición del pollo asado, ¿no? Porque justamente con Frei Montalva se, se propugnó esta idea de que todas las casas en Chile o todas las mesas de las familias en Chile al menos deben contar con carne aviar o carne de pollo para comer, ¿no? Hay abundancia y por lo tanto existe carne para comer y todas las mesas de Chile tienen carne de pollo. Por eso es que se hace tanto énfasis en el pollo en esa escena, cosa que puede ser menor para nosotros hoy en día, pero en aquella época era muy valioso, ¿no? Justamente porque estaban tratando de combatir una desnutrición y una falta de desarrollo físico y sanitario en Chile, y justamente era una de las formas de paliar esa deficiencia que existía. Pero efectivamente es una película que uno puede decir a ciencia cierta que es una película propagandística, ¿no? No al nivel de las películas como El Triunfo de la Libertad u Olimpia de la cineasta y fotógrafa Leni Riefenstahl, ¿no? Que a propósito salió un documental hace muy poquito de ella, sí, como una especie de trabajo documental en el canal alemán Deutsche Welle, que está en internet y me imagino que ya se puede descargar, yo la verdad que no me había acordado, lo quería ver, donde hablan de Leni Riefenstahl, ¿no? Su vida personal, pero también de su trabajo en el cine y en la fotografía, y particularmente por lo que más asocia como la cineasta de Hitler, ¿no? Creo que ella se encargó de negar. Bueno, así que me parece bien. Muchas gracias, Mariana, María José, les agradecemos, ya le dimos Muchas gracias, profe. sus aplausos. Así que ahora vamos a pasar con el primer grupo, bueno, con el segundo grupo que se había inscrito en primer lugar, que era Pablo y Helmut. Está Pablo, veo Helmut y Pablo está ahí también. Sí, profe. Ok. Si quieren presentarlo pueden hacer exactamente. Déjenme anotar algunas cositas aquí. Entonces, Helmut y Pablo. Antiguo, estoy con ustedes, estoy. Ya. Acá está. Ya. Bueno, tienen 15 minutos como máximo, chiquillos. Vamos a poner que sean las 14:44. 14:44 hasta las 14:59. Adelante nomás, chiquillos. Ya, bueno, profe. Nosotros con el compañero Helmut Cerón les habla Pablo Uchamán, nos tocó hablar sobre el análisis de las miradas y alteridad de la imagen del indígena latinoamericano en la producción audiovisual. Este es el texto en específico el capítulo 2 y también el territorio sagrado por la defensa del Nangen Quintuante. Este es el film que nos tocó ver también. En el texto, este es el autor, o más bien el Gastón Carreño, que tiene un doctorado y en magíster en estudios latinoamericanos, es un antropólogo social y diplomado en periodismo y crítica cultural de la Universidad de Chile, en las áreas en especialidad,
es la antropología visual, la relación entre los pueblos indígenas y sus representaciones, así como los estudios costeros, y gracias a esto em, se han desarrollado múltiples trabajos en los campos interdisciplinarios a lo largo de Chile. También destaca en sus principales líneas de investigación eh, los trabajos de fotografía en cine de los pueblos indígenas, la construcción de identidades en Chile también, así como la relación entre las comunidades costeras y cacería de ballenas, etcétera. También destaca el rol como coordinador del Centro de Estudios de Antropología Visual y director de la revista chilena de Antropología Visual. Em, en el film tenemos a Carlos Rojas, que es licenciado en Artes, Cine y Televisión de la Universidad de los Lagos en el año 2005. Posteriormente ingresó a estudiar en la Universidad de Artes y Ciencias Sociales, ARCIS, como realizador de cinematográfico con mención en montaje y postproducción. Y Lester Rojas, que aquí Lester Rojas, me costó encontrar esta información de Lester Rojas, pero lo encontré en información en LinkedIn y también en un, en un, ¿cómo se llama? En un conversatorio que él tuvo, que él mostró bueno, varias otras personas mostraron su documental y él también explicó lo que para él era este film. Y él es egresado de la carrera de fotografía y periodística en el año 2022. No especifica dónde fue, pero también fui titulado de realizador en cine, en mención en sonido y diseño sonoro y diplomado de producción ejecutiva audiovisual en la Universidad Católica del año 2019. Eh, Más bien pude recalcar un poco más lo que es Lester Rojas, ya que pude ver el conversatorio que él tuvo y él destaca que, que tuvo conflictos o más bien problemas al entrar a la zona de que él tuvo que hacer su documental, ya que él no sabía cómo entrar y también la barrera lingüística que tienen las personas que viven en ese lugar. También destaca el hecho de poder realizar eso, ya que pudo conocer una realidad distinta a la que él vivía, pudo adentrarse en este pueblo indígena y contaba una linda anécdota que era ver en las noches el cielo nubes, es decir, con estrellas y poder empaparse de este hecho, de este pueblo. También tenemos el resumen del documental, que el documental trata sobre una comunidad mapuche huilliche ubicada en la 10ª región de los lagos, que se encuentra en un milenario espacio espiritual, en las cuales las comunidades mapuche huilliche se han reunido durante muchos años para realizar sus ceremonias rogativas propias de su cultura por todo el bienestar de este territorio sagrado. Estas rogativas están dirigidas al Miel Mapu, bienestar del territorio sagrado, es decir, Quintuante, quien es el espíritu que protege el lugar y entrega la espiritualidad de estas comunidades. Este territorio se ve invadido por la construcción de 3 centrales hidroeléctricas, las cuales inundan este espacio sagrado, llevando consigo toda cultura ancestral. Al extinguirse este lugar, el pueblo mapuche no solo pierde un territorio, sino también pierde todas sus creencias, tradiciones, espiritualidad y cultura. El resumen del texto aborda un fenómeno complejo y con múltiples lecturas, ya que cruza diferentes culturas por medio de la imagen. El fenómeno en cuestión, la representación del indígena latinoamericano en la producción audiovisual, ha abarcado desde las películas hechas en cine hasta las realizadas en el video. Para ello se ha establecido un contexto general de las producciones sobre pueblos originarios, así como sus características más importantes para después llegar a las películas y videos de la región, analizando algunos casos particulares. De esta manera se pretende observar los dispositivos que estarían operando en la construcción visual de los pueblos, lo que claramente eh, adquiere una dimensión intercultural entre la sociedad productora de la imagen y la cultura representada. Bien, ya mencionado el resumen del texto y el documental, en cuanto a la relación que hay entre el documental y el texto, es la reivindicación de los pueblos indígenas con respecto a sus culturas
y y su relevancia que ésta tiene en la sociedad, así como las compañeras anteriores mencionaban, que no es bien representada. El texto también reafirma que, y también el documental reafirma que las representaciones que se han mencionado en cuanto al indígena latinoamericano ha sido no la ideal que se podría mencionar. En cuanto al capítulo 2 del texto, ese fue el que se nos pidió relacionar junto al documental, este dice los lentes sobre los indígenas en Latinoamérica. Este capítulo básicamente nos entrega una bastante sugerencia de manera cronológica en cuanto a los diferentes documentales, largometrajes o registros audiovisuales de ceremonias o marchas, las cuales también se observan en el documental designado. En el inciso 2, que dentro del capítulo 2, se inicio, que como lo mencionábamos, de manera cronológica. Esta menciona desde 1900 a 1939. Como es poco el tiempo, vamos a destacar muy poco de lo que se menciona, porque de verdad en el texto se mencionan infinitudes de largometrajes documentales sobre Latinoamérica. Bueno, en este destaca el mexicano Carlos Martínez Arredondo, que filma en 1912 los documentales Tiempos Mayas y La Voz de la Raza. En esta película el indígena era representado por algunas costumbres y tradiciones, pero el tema central eran las luchas de las tierras, es decir, no se aborda el tema indígena en sí mismo, sino que se lo vincula a las luchas campesinas por la tierra. Como lo mencionábamos, no es una representación fidedigna en cuanto a los dilemas que sostenían en ese entonces. Hacia la mitad del siglo, entre el 40 y 50, la década de 40 se caracteriza por la mínima cantidad de películas realizadas, en gran medida por las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a las 2 décadas intensas de 1960 y 1979, Sergio Bravo en 1960 muestra al Niyuwatun, perdón mi pronunciación, que realizada hace pocos días del terremoto y maremoto que sacudió la zona sur del país. Esto, según Bravo, la ceremonia se realizó para aplacar las furias de la naturaleza en las proximidades del lago Rillinagua. Ahí aparecen escenas de trutucas de cerca de 4 metros. O sea, las trutucas medían más o menos lo que mide lo largo de un árbol. Y se finaliza con el ocaso del siglo en 1980 a 1999. Esto es lo que se menciona en el texto. Las imágenes de abajo son las que se relacionan con el texto. Por lo menos en la primera imagen, si no mal recuerdo, menciona que hay un largometraje en cuanto a estos dos hombres que asesinaron a pastoras atacameñas. Bueno, al medio tenemos a un gaucho que, déjenme mencionarle lo que se cita en el texto, que me pareció muy interesante. Dice, yo no soy indio, tengo traje, tengo bombacha, pero no tengo chiripa, porque no tengo. Lo que me ha contado mi finada mamita, que ella nació en el azul, es que venían de los españoles y comenzaron a perseguir al indígena. Y entonces los grandes caciques comenzaron a huir de los españoles, pero cuando ya no había ninguna cosa, ningún peligro, volvieron otra vez a sus pagos en la Argentina. Ya todos sabían decir sí señor, no señor, ya todos estaban mansos. Esto se menciona en el texto. Pero en cuanto al documental, como lo mencionaba en el resumen, esto recolecta distintos relatos mapuches de la zona de Pilmaiquén en Río Bueno, que en cámaras de las mismas manos de los directores nos muestra planos quietos que también se ven ahí en la presentación en cuanto a la zona en la que se desenvuelve este dilema, a la vez que escuchamos la recolección de entrevistas que nos enseñan a proteger el Neguén. El documental es muy precioso, la verdad me atrapó demasiado, porque escuchamos las voces de las mismas personas, pero no como se mencionaba que con alguna
transgiversación o alguna dramatización. Son las palabras de las mismas personas de las cuales hablan de sus dilemas, de los problemas que se están viviendo. Explica que el cuerpo de sus ancestros viven en la tierra. Hay unas palabras que se mencionan que es abrazar un árbol es como abrazar a mi abuelo. Son las palabras de la chica, la cual se ve ahí. Al igual acompañada de las distintas marchas del año 2013 por los presos acusados de terrorismo. La finalidad en cuanto al texto y el documental es expresar directamente lo que se vive el pueblo mapuche más allá de una caracterización o dramatización como se mencionaba. Es gente hablando de lo que opina y amablemente nos enseñan lo que ellos han aprendido. Para seguir avanzando, tenemos algunos comentarios finales que también pueden hacer sus preguntas en este momento. No sé si mi compañero que querrá agregar algún comentario más. Y el comentario que tengo es que, por ejemplo, como vemos acá, el film, como dice el compañero, fue demasiado bien abarcado, ya que explica todos los problemas que ha tenido el pueblo mapuche en reivindicar su territorio y poder que estas, por ejemplo, estas tres, como habíamos hablado, estas tres hidroeléctricas no puedan entrar a su pueblo y revalidar el territorio de cómo que ellos viven, que puedan hacerlo más latente, así de por decir. Eso. Gracias, Pablo. Gracias, Helmut. Les damos un aplauso virtual. Y evidentemente quedamos atentos para las consultas, preguntas, interrogantes, sugerencias y otros que puedan hacer sus compañeras o compañeros, ¿vale? Recuerden que no estoy presionando, porque a mí me interesa igual todo lo que han dicho ustedes hace un rato, Jesús, Francisco, a propósito de las interrogantes que les surgen a ustedes, a mí egoístamente es más valioso que lo que yo pueda decir, ¿no? Así es que no se sientan presionadas ni presionados, pero son temas súper amplios en los que ustedes yo sé que tienen alguna opinión, algún comentario, particularmente con lo que están haciendo o exponiendo ahora tanto Pablo como Helmut. Así es que si tienen una o dos preguntas, yo quedo satisfecho con eso, para no ser solamente yo el que pregunte. Así que adelante, adelante, sin vergüenza. Yo, en primer lugar, Mariana. encontré súper interesante el tema. De verdad, todo lo que tiene que ver con los pueblos originarios, yo lo encuentro súper interesante e importante. Pero les quería consultar a los chicos como cuál es el factor o el aspecto quizás negativo o alguna crítica que tengan hacia el documental o hacia el texto. Porque comentaban que el documental era más bien como opiniones o comentarios de la misma gente de la situación que estaba viviendo. Pero me imagino que igual tenía una narrativa como por parte de quien creó el documental. No sé, eso lo desconozco. Sí, sí, tenía una narrativa, tenía todo como yo lo vi como hablaba el director de este film, y él decía que había partes de guiones y había partes que eran totalmente natural. Pero lo que yo encuentro que algo negativo es que faltaría, yo creo que concientizar un poco más a la gente, en este caso, de la reivindicación del pueblo mapuche en estos casos. Bueno, en mi punto de vista. Yo también mencionar que, como lo decía Pablo, si bien había un discurso que era como el problema que se estaba viviendo en ese tiempo por la hidroeléctrica, que estaban inundando básicamente su espacio sagrado. Entonces, como lo mencionaba, son las mismas personas que estaban sufriendo del pueblo mapuche, las cuales peleaban por este espacio, querían protegerlo. Entonces, son las palabras que de ellos las que son recolectadas. También en el documental se muestran imágenes de las marchas y imágenes de la zona, así como tipo
como planos quietos, así como planos cerrados, y planos más abiertos como del paisaje y de lo que se vivía en ese entonces, pues de cómo se estaba inundando. Y aspectos negativos, yo lo hubiera puesto como más intensidad a lo que se estaba viviendo, porque sí se veía como el relato en las palabras de la persona, el sufrimiento que se estaba viviendo, pues de que los árboles que eran sus ancestros se estaban hundiendo y que no podían ingresar básicamente a la zona porque los echaban. Entonces, esos son mis comentarios. Bueno, chicos, gracias. Gracias, Mariana, Helmut y Pablo. Y quedamos con la última pregunta para María José, por favor. Más que una pregunta, en verdad es como una acotación que se me hizo como importante. Bueno, es que todos sabemos, yo creo, y estamos súper conscientes que los pueblos indígenas o mapuche en Chile son muy relevantes. Hay mucha gente que pertenece a estos pueblos originarios. Y siento que hoy, más que quizás, bueno, en otros años quizás no se veía tanto, ahora ya es como mucho más revolucionario. Pero por el tema del estallido social, creo que ha sido muy relevante. Em, Incluso han ocurrido muchas muertes que aparecen en la televisión y que como que todo el mundo se impacta, pero siento que se ha visto desde el principio de los tiempos. Y no sé, sinceramente creo que el gobierno quizás como que debería poner un poco más de su parte en ese aspecto, pero era más que nada una acotación. Y igual me gustaría, no sé, ver el documental porque, bueno, quizás como que se nota el guión, pero es un tema bastante interesante. Así que me gustó Sí, su... como tú dices, es bien interesante y como que es como invisibilizado estos trabajos de estas personas, porque yo igual aquí había visto un documental del pueblo mapuche de acá de Chiloé y tampoco, de hecho vino una directora acá a la sede de Chiloé y, y nos explicó acerca de sobre su documental que se enfocaba en el punto de encuentro del pueblo mapuche acá en Chile, de los huilliches. Y bueno, si yo no hubiera conocido a esa directora, no me hubiera acercado más a este mundo, porque no, como le digo, no tiene mucha relevancia el pueblo mapuche en el país. Bueno, profe, Sí, también responder a la pregunta del chat sí, que eso te iba a decía, decir que sí, Fabián que tiene una decía pregunta. Fabián. Ah, Bueno, él pregunta si hay algún representante que resalte en la actualidad. Y sí, sí lo hay. Es Juana Cuante, quien fue la primera mujer lonco, mapuche y huilliche. Y también su relato aparece en el documental, como ella no se sentía digna de este cargo porque este cargo lo tienen básicamente los hombres. Entonces también en el documental hay un relato súper precioso de su misma voz, en donde ella por un sueño de su madre ve que tiene el espíritu del onco, que ella es mujer pero tiene un espíritu dentro del onco. Entonces después de eso ya nunca negó el cargo que ella iba a ejercer y que ejerce en este tiempo. correcto. Muchas gracias, Helmut y Pablo. También gracias por las preguntas, compañeras y compañeros. Así que ya le dimos su aplauso y ahora vamos a pasar a siguiente, al siguiente, o a ver, espérate, parece que era Natalia, al siguiente grupo integrado por Natalia. Así es que, Natalia, ¿estás por allí? Sí, profe, ahora voy a presentar. Ya, yo voy a anotar aquí algunas cosillas. Natalia. ¿Se ve? Sí, se ve, pero dame un ratito que tengo que anotar aquí algunas cosillas. Ya, gracias. Natalia.
Ya, Natalia, todo suyo nomás, la platea aquí, el público. Gracias, profe. Buenas tardes, profesor, compañeras y compañeros. Mi nombre es Natalia Sepúlveda, soy estudiante de Pedagogía en Educación Parvularia en la Universidad de Chile. Y a mí me tocó la película Nunta Muta y un texto de Francisco Sobiur. Ya, el texto tiene como título Cine como fuente de la historia, que fue escrito por Javier Sobiur, que es de España en el 1950, el texto. Él era profesor y también doctor en Historia del Arte, y en el texto nos presenta diversas opiniones de autores frente a la relación del cine con historia. Por ejemplo, también está la opinión de María Antonia Paz, que plantea de que el presentar la historia a través del cine es una forma de transmitir recuerdos. Sorlin dice que cada película es una expresión ideológica del momento en que se hace, o por ejemplo también está la opinión de Siegfried, que propone de que esto es un reflejo de la mentalidad de un pueblo o época y que por lo tanto es un documento histórico muy valioso. También otro punto a destacar de este texto es que se presenta la percepción que se tiene del cine histórico, ya que existen dos tipos. Por un lado tenemos los documentales, estos presentan un narrador, que también puede ser un testigo o un experto en el tema, y va acompañado de imágenes o videos de los hechos. Y por otro lado también está la presentación de drama, donde se presentan personajes ficticios y la historia se inspira en un suceso histórico. Por lo tanto, no es necesario que estos hechos que se presentan sean totalmente verídicos. Bueno, continuando con la película, se llama Nunta Muta y la traducción sería Boda Silenciosa. Esta película está inspirada en hechos reales, es de Rumania y es del año 2008. Tiene una duración de 90 minutos aproximadamente y los personajes principales son Lanku, que es protagonizado por Alexandru Potosian, y Mara, que es Meda Andrea Vic. Ya, para hacer un resumen de esta película, comienza con 6 hombres que van en una furgoneta camino a un pueblo con el alcalde. Este grupo de hombres se dedicaba a buscar situaciones o lugares que son fuera de lo común. Y a medida que van avanzando por las ruinas, uno de estos personajes se percata de que hay muchas mujeres vestidas de negro, una vestida de blanco, que andan merodeando entre medio de las ruinas. Y por lo tanto le pregunta al alcalde si les puede contar qué es lo que realmente pasó en este pueblo. Este filme se va a narrar a través de un flashback por parte del alcalde y nos va a contar cómo era la vida en aquel lugar y específicamente de los principales, que era la pareja de enamorados, que en este caso es Mara y Lan. La trama comienza con un desafío, por así decirlo, por parte del padre de Mara Lanku en el bar, que le dice de que se debería casar con su hija. Él acepta y en ese mismo minuto se comienza a decidir el día de la boda y los preparativos. El problema comienza cuando están haciendo las celebraciones de la boda y llegan 2 oficiales a dar una trágica noticia, que era que Stalin había fallecido y que se debía realizar un duelo internacional durante una semana. Por lo tanto, eso significaba que no deberían haber festejos ni cualquier otra actividad que pudiera afectar esta situación. Y aquí es donde comienza realmente la trama de la película, debido a que querían realizar el festejo de todas formas, debido a que la comida ni ninguno de los preparativos iba a durar por la semana que debería estar el duelo. Entonces se decide hacer esta boda en completo silencio. El clímax de la película es cuando comienzan a escuchar unos ruidos extraños fuera del lugar donde estaban haciendo esta celebración, y luego de unos segundos se percatan que eran los militares que fueron en busca de todos los hombres que estaban en esta celebración y la boda silenciosa, porque anteriormente se les había advertido que quienes no siguieran estas reglas o advertencias iban a ser acusados de traición. Y por lo tanto la película finaliza regresando al presente con el grupo de hombres entrevistando y grabando el documental junto a las mujeres viudas que eran del pueblo. Algunos de los detalles de la película es que se presenta una crítica al comunismo, porque esta película
presenta una subjetividad frente al contexto sociohistórico en el que está ambientado y deja en evidencia diversos comentarios y opiniones de los personajes, refiriéndose a los comunistas como personas necias y monstruos, y el comentario que más predominaba era de que no iban a dejar que los comunistas siguieran robando todo. Otro punto que también se observa en la película es el machismo, porque todas las decisiones fueron tomadas por los hombres y nunca se les preguntó, en este caso a Mara, que era la personaje principal, si es que ella estaba de acuerdo con las cosas. También al inicio de la película, como en los minutos antes, se observa una escena de abuso por parte de uno de los hombres a las mujeres que estaban trabajando en una casa. Otro punto también que era otro detalle es una parte donde están en el bar que comienzan las decisiones de la boda. Se ve la alcoholización a un menor de edad, que era un niño de aproximadamente unos 4 o 5 años, que les ofrecen mucho alcohol y les van dando tragos en un vaso. Y la discusión política, que es lo que antes mencionaba, que era la crítica al comunismo. Algunos elementos que rescato de la película es el sonido, que predomina mucho el sonido ambiente, los ruidos creados por los personajes y a veces se escucha una presencia, o sea, se escuchan unas melodías un poco suaves. El vestuario, se observa un gran detalle con la vestimenta, debido a que el pueblo era, el piso era solamente tierra, entonces las ropas tenían polvo, algunas tenían barro en la parte de los zapatos. Y otro punto son los colores, de que los colores dentro de la película eran solo neutros y fríos, no había mucha presencia de colores vivos o muy fuertes. Y para finalizar está la pregunta que es ¿cómo se vincula la historia con el cine? Como bien dijo, subieron el texto, a través del cine se pueden contar relatos o sucesos históricos que han ocurrido en la sociedad. Por lo tanto, el vínculo, a mi parecer, entre estos ambos conceptos es de que a través de estos filmes cinematográficos se puede enseñar historia para ayudar a comprender de mejor manera los cambios que estos hechos generan y también pone al descubierto las verdades profundas que existen dentro de la humanidad y de la sociedad. Eso. Gracias. Gracias, Natalia. Voy a anotarla por aquí. Muchas gracias. Te damos un aplauso virtual. Ahí sí. ¿Alguna pregunta, consulta a propósito de lo que nos contaba Natalia sobre Nunta Muta y sobre el cine como fuente de la historia de Francisco Zubiaur? ¿Alguna consultilla, pregunta, interrogante? Francisco preguntaba por ahí si el guión era original. Entiendo que sí, pero no estoy tan seguro. No sé. Sí, era guión original, toda la producción y era todo original. Correcto, correcto. ¿Algo que le haya llamado la atención? Jesús, por favor, gracias. No, María José. Jesús y María José. No, yo quería decirle a mi compañera que especialmente la última parte coincido totalmente. Creo que a través de los documentales se puede llegar a un entendimiento bastante bueno, especialmente para los estudiantes de la historia. De hecho, a mí también me tocó un documental que trata de un hecho histórico del que yo no tenía idea. Y la verdad es que es súper fácil de entender, es entretenido. Incluso yo diría un poco más personal que las películas. Correcto. Gracias, Jesús, por el comentario que se relaciona con lo exhibido y presentado por Natalia. Gracias, Jesús. María José. Bueno, en lo personal se ve súper interesante la película. Creo que la había escuchado, pero en verdad nunca la he visto. Y me gustaría preguntarte cuál fue tu escena favorita de la película y bueno, la que no te gustó tanto. Ya, mi escena favorita de la película es que en una parte se hace como una especie de feria en el pueblo y van a ver una película. Y como que también se hace una presencia de cine en blanco y negro, como con todos los personajes, y como esa sería mi escena favorita. Y la que no me gustó mucho sería la parte del bar que mencioné donde estaba la alcoholización a un menor de edad, porque también había una mujer que era prostituta del pueblo. Entonces al niño le incentivaban de que como que moleste a esa mujer y además le daban más alcohol. Y esa sería como la que no me gustó. Y muchas gracias por tu pregunta.
Muchas gracias a ti. Gracias, Natalia. Sí, bueno, las películas que se acercan también a lo documental o que tratan de hacer relatos históricos son súper interesantes y siempre van a estar no es la palabra precisa, pero en la polémica, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque ¿dónde está el límite de lo artístico con lo político? Por eso la pregunta que tenía yo era si era fácil hacer cine político o no, o si existe el cine político o no, de acuerdo a lo que viste tú o leíste tú, Natalia. Eh, en mi opinión, el hecho de hacer cine político es súper complejo porque siempre va a estar como el otro lado criticando las cosas y diciendo que tal vez como lo que se presenta es mentira o que no es así. Yo creo que va más como por ese lado lo complejo. Y dentro del texto también Sobier comenta de que los del bando de la Unión Soviética hicieron a través del cine como estilo de propaganda y como películas también para incentivar el tema de la política. Entonces yo creo que sí existe el cine político, pero tal vez no como categoría 100% oficial, por lo que leí. Gracias, Natalia. Sí, bueno, es un tema que no se va a acabar fácilmente ni lo vamos a acabar acá. Por eso es importante también de repente más que, bueno, si les interesa el tema del cine y la historia, no solo ver películas o documentales, sino que también leer algunos de los textos que les he compartido para que ustedes a su vez compartan con sus compañeras y compañeros en estas presentaciones, ¿no? Que es una forma de que sí, no los leemos entre todos, pero sí por lo menos se presentan. Por eso los textos también son importantes que tratan sobre estos temas. Muchas gracias, Natalia. Y le vamos a dar el pase ahora entonces a Fabián y Benjamín, mientras yo anoto algunas cosillas. De nada, Natalia. Voy a anotar aquí. Fabián, Benjamín. Es el grupo, pasó a ser el grupo 4. ¿Se ve, profe, o no? No, yo veo oscuro, negro. Y se ve negro. ¿Qué es, chiquillo? PPT. Sí, es un PPT. Ahí ya está apareciendo alguna. No, ahí se ve trabajocine.pptx. Ah, está pegadito. Esperemos un ratito. Ya, pero voy a dejar de presentar a ver si se arregla. Ya. Se ve una carita también. No sé si eres tú, Fabián. Es un poco peludo. No sé qué pasó, profe. Creo que se me pegó el PC. Se fue a negro completo. ¿Podría sacar la presentación, profe? Porque el compu no me pesca. Ya, no te preocupes. Si se la puede enviar a Benjamín o si Benjamín la tiene, y si no, me la envían a mí y yo la presento. Sí, yo creo que va a ser la mejor opción porque creo que mi PC dejó de funcionar. Chuta. Murió el PC. No puede Sí. asumir la presidencia de la Cámara de Diputados. El PC. Bueno, vamos a rellenar un poquito. Recuerden que una de las películas que teníamos que comentar era Guerra del Fuego. Algunas y algunos de ustedes participaron en esa clase, lo comentamos. Surgieron hartos temas interesantes. A algunos no les gustó la película, pero el género, pero al final la vieron, ¿no? O sea,
les pareció diferente. Eh, la película que se viene por analizar, la propuesta al menos, es Temrock, que yo entiendo que su compañera ya la hizo circular. Am, es una película que no necesita subtítulos por si acaso. Ok, Francisco. Profe, ¿Sí? disculpe la interrupción, es que yo era la encargada de darle acceso a mis compañeros a esa película y la verdad es que estaba contando ¿Ya? y no sé cuántos somos en total, pero estoy segura que somos más de 10 o 11. Sí, sí. Ya, bueno, Para bien o para por si hay mal. alguien, disculpe, profe, por si hay alguien aquí presente que no esté en el grupo de WhatsApp para que deje su número o algo y yo le pueda compartir el link para la película. Así es. Muchas gracias, Jesús. Hola, yo sí Matías. he estado bastante ausente en clases porque he tenido muchos problemas personales, igual temas de mi beca porque me quitaron la gratuidad. Así que estoy arreglando eso, por eso no he asistido a clase, profesor, porque he estado teniendo que sacar temas, así que ahora me voy a empezar a poner al día. Le voy a decir Vale. sobre esta presentación, si se la podía presentar la próxima semana, no sé, algún Sí, sí. tema que me dé y lo presento yo solo, me hago una presentación. Matías, ya, espérame, déjame hacerlo al tiro, Matías. Espérame. Porque si no, ya hoy día es viernes y el cuerpo lo sabe, va a decir alguien por ahí, pero vamos a poner Matías. Ya. Ahí envié mi número Matías. también por el grupo de WhatsApp. Gracias, de antemano. Ya. Matías, aquí te voy a poner en el WhatsApp lo que tienes que hacer, ¿vale? Vale. Te lo voy a escribir por ¿Se ve, interno. profesor? Sí, se ve bien. Dame un Vale, vale. segundillo. Ahí, Matías, te lo envié por interno el tema, ¿vale? Y la película está en YouTube, ¿vale? Ok. Vale. Muchas gracias, profesor. De nada. Entonces, 15, 22, 17, 37. Ya. Entonces vamos a dejar ahora a sus compañeros Benjamín Medel y Fabián Sangüesa, y después viene Francisco Cárcamo. Así que todo suyo el escenario, Benjamín y Fabián. Vale, profe. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Mi nombre es Benjamín Medel y junto con mi compañero Fabián Sangüesa les queremos mostrar nuestra presentación acerca de la estrecha relación entre el cine y la historia. No sé cómo... Ahí está. Introducción. Bueno, durante esta presentación queremos dar a conocer nuestro análisis respecto a la historia del cine y su evolución a lo largo de los años. Para esto nos basaremos en las fuentes solicitadas por el profesor, que son Introducción, Cine e Historia, La Gran Ilusión o La Amenaza Fantasma, y también en la película El Regreso de Martin Guerre, dando a conocer cómo el cine pasó de ser un experimento científico a finales o inicios del siglo XIX, que tan solo estaba orientado al entretenimiento y actualmente es considerado el séptimo arte y una gran herramienta social que se ha ocupado con muchos fines a lo largo de la historia, tales como la educación, la propaganda, la expresión artística, etc. Eh, Ahora vamos a presentar a los autores de nuestras dos fuentes solicitadas, quienes son las siguientes personas. Primero, el autor, o sea, el director de la película, Daniel Vigné, director y guionista de origen francés, nacido el 12 de octubre del año 1942. Ha dirigido un total de 24 películas entre el año 1968 y 2014. Entre ellas nuestra película analizada El regreso de Martin Guerre. En el año 1982 ha ganado diversos premios, entre ellos 3 premios César. Y particularmente la película Martinger fue nominada al Oscar por Mejor Vestuario. Y Santiago de Pablo, el autor del libro, es un historiador español de la Universidad del País Vasco, nacido el 25 de julio de 1959
y autor de distintas obras de análisis histórico, de las que encontramos Introducción al cine de historia, La ilusión o La amenaza fantasma. Ahora nuestro compañero Fabián nos va a resumir el regreso de Martin Guerre. Buenas tardes, compañero, profesor. Me presento, soy Fabián Sangüesa y les voy a comentar respecto a la película que nos tocó analizar, que es la del regreso de Martin Guerre. Bueno, la película del regreso de Martin Guerre es un clásico, la verdad, se nota bastante en la calidad de su película. Está publicada acá en Chile en el año 1982. Se nos comenta al comienzo de la misma película que es una historia que está basada en un hecho real. Bueno, todo esto acontece un día domingo de agosto de 1542 en una aldea llamada Arid Gant, en el municipio de Foix, en el reinado de Francisco I. Aquí se nos comenta, en conclusión, para hacer un poco más rápido el resumen, de que Martin Guerre, el cual es el personaje principal de esta película, desaparece entre 8 a 9 años y no se sabe la causa por la cual este personaje desapareció. Bueno, se nos comentan muchas teorías al respecto, se nos presenta mucho el escenario, la escenografía, donde aparecen personas de la época con las mismas vestimentas, el hecho por el cual fue esto, disculpe, puesto como citada al Oscar por el vestuario. Se nos muestran también, como se comenta, las características de la época, las costumbres de las mismas. Bueno, a fin de cuentas se nos comenta de que Martín estuvo desaparecido por un hecho bélico que vendría siendo la Guerra de España. En conclusión, lo que ocurre con este filme y lo que lo hace tan curioso es el hecho de que empiezan a haber sospechas respecto a quién es Martin Guerre realmente. Se empieza a hablar de un posible impostor, debido a que este mismo no conoce muy bien su propia historia, si bien él lo conciso sus argumentos para dar a entender que sí, hay malas interpretaciones de acorde lo que vendría siendo entre distintos ciudadanos y familiares del mismo Martin Guerre que aseguran que este personaje no sería el real Martin Guerre. La siguiente diapo, por fin. Bueno, respecto a nuestra opinión del filme, es una opinión bastante positiva, debido a que, como podemos notar, el cine y la historia llevan un lazo bastante fuerte, bastante unido, debido a que a través de esta misma podemos ver con nuestros propios ojos cómo vendrían siendo las costumbres de ciertas épocas, dependiendo de lo que se trate las películas, los filmes, etc. En este caso podemos ver cómo es la realidad y cómo inclusive era la justicia en la época, algo bastante importante también que recalcar, porque podemos apreciar todas las características, las costumbres, la forma de hablar o las cosas que se hacían de manera cotidiana en la época. Nos hacen como una vista hacia el pasado, donde podemos interpretar con nuestras propias opiniones cómo es o cómo fue, mejor dicho, la época pasada. Cómo se organizaba la gente o cómo simplemente se sociabilizaba entre ellos mismos. Acá en esta película, un hecho bastante positivo es la buena interpretación de parte de los actores para recrear cómo vendría siendo esto mismo que les comento, la sociabilización entre ellos. Ahí, como se comentaba en lo escrito del resumen, obviamente luego de esto se evidenció de que el personaje no era quien decía ser, y obviamente la película avanzó a un hecho más trágico. La verdad, nosotros recomendamos la película porque es una película bastante atrapante. Mi opinión personal a un comienzo era que no iba a ser una película muy atractiva para mí debido a que no es de mis gustos principales, pero a fin de cuentas me terminó envolviendo en su historia y me generó mucho interés. Así que si alguno de ustedes la quiere ver, se la recomiendo completamente porque es bastante entretenida y es bastante curiosa también, porque como lo comentaba, nos ayuda a dar como un vistazo hacia el pasado, nos ayuda a comprender la realidad que antes se vivía, y es por esto que tiene ese lazo con la historia. Bueno, y para responder la pregunta, ¿cuáles son las relaciones entre cine e historia más destacables teniendo en cuenta las fuentes solicitadas? Bueno, en base al análisis de las fuentes, podemos ver que el cine y la historia están ligados de una manera muy cercana. El cine nos permite ilustrar nuestra visión del mundo de una manera muy clara,
gracias al cine, podemos observar lo que la sociedad pensaba, lo que la sociedad hacía hace 50, 60, 70 años atrás. Es el método de entretenimiento más grande de la historia. Se ha usado con millones de fines, desde, como lo mencioné anteriormente, propaganda, educación. Quizás es muy probable que muchos de nosotros aquí presentes hayamos empezado a mostrar interés por la historia más por ver una película interesante que por leer un libro, que es lo que había sido siempre, puesto que la película transmite los sentimientos de manera directa, teniendo solamente tener que hacer uso del oído y la vista. El regreso de Martin Guerre es un excelente ejemplo de cómo la historia y el cine se juntan para darnos un filme históricamente exacto y verídico de la jurisprudencia francesa. Eh, un relato que por siglos fue un relato hablado y un libro, pero la excelente dirección de Daniel Vignet nos permite disfrutar de esta historia clásica de la mejor manera posible. Bueno, y para finalizar como conclusión, como se le comentaba también, la importancia y la relevancia que tiene el cine y la historia es un espejo del pasado, un reflejo de la interpretación de los autores hacia un futuro. ¿A qué me refiero con esto? Que si bien las historias pasan o quisieran ser lo mayor fidedignas a la realidad, muchas veces igual se puede ver un poco del contenido del mismo autor. Por eso mismo se hacen característicos ciertos directores por tener ciertas costumbres. Aquí, por ejemplo, lo que podemos ver en la imagen vendría siendo la parte casi del final de la película, en donde se da ese encuentro entre Martín Guerre y Panset, que vendría siendo la persona que estaba disfrazado del mismo. Aquí, como podemos ver, las vestimentas y las costumbres que se dejan evidenciar en el film. De hecho, algo bastante característico de la época vendría siendo el tema de la esclavitud, que de cierta forma igual se menciona en el film, o inclusive el machismo, que también, de hecho, como sonó bastante en la otra presentación, me gustaría hacerle como la mención de lo que ocurre respecto a este tema. Básicamente, aquí las decisiones en esta época, como es de conocimiento público, las tomaba siempre el hombre. Y Panset, en su rol de Martín Guerre, le comenta a sus familiares cómo él veía la realidad en otras partes del mundo, ya que él estuvo tanto tiempo fuera, pudo conocer más, abrir más su conocimiento, y comentaba de que había en otras tierras, denominadas Brasil, donde, por ejemplo, las mujeres eran quien tomaban las decisiones por parte de los hombres. Y aquí es donde un familiar hace un comentario donde se muestra y se evidencia también la realidad de esa época, que decía que cuando una mujer lidere en las tierras francesas iba a ser una atrocidad, básicamente, porque se les comentaba que en las tierras de Brasil la gente vivía descalzos, no utilizaban ropa y las plumas eran lo que para ellos era la seda. Claramente se nos deja evidenciar una época francesa donde la superioridad europea estaba bastante notoria a comparación de las demás razas, por así decirlo. Y bueno, se evidencia también mucho las características de estos mismos. Y bueno, para ya terminarla como conclusión, nosotros, como ya se hizo mención, recomendamos este film porque ayuda a entender un poco cómo es la visión de las personas de la época antigua, ayuda a comprender las costumbres, ayuda también a poder informarnos de una manera más cómoda, ya que el cine ayuda a que la historia se acerque hacia las personas, aquellas personas que tal vez no tienen mucho interés en leer o no es de su agrado leer. Y bueno, una película o una serie que se basa en hechos reales nos puede ayudar a entender de mejor forma cómo es que estas mismas personas convivían, a través de la vestimenta, a través del vocabulario o de las simples costumbres que estos utilizaban. Bueno, y también me gustaría agregar, continuando con el tema de la representación histórica y de las opiniones de la gente, eh, poniéndolo en un plano contemporáneo, Martin Guerre se fue, se fue de su hogar y por casi 10 años y dejó abandonada a su esposa y a sus hijos. Hoy en día eso sería algo completamente imperdonable. Eh, Martin Guerre, si hiciera eso hoy en día, no tendría por qué acercarse a una familia que abandonó.
pero en la época medieval, cuando llegó, todos lo recibieron con los brazos abiertos. La esposa lo perdonó de inmediato y hicieron como casi que nada hubiera pasado. Él perdió los primeros años de su hijo. En eso se refleja porque las aspiraciones que tenían eran tener su granja, tener hijos y poco más. Eran sus mayores objetivos. Eh, y también recordar el fuerte catolicismo de la época. Al inicio se puede ver a un Martin Guerre que probablemente ni se quería casar. Eso se refleja en su actitud, en cómo es. Recordemos que antes de, cuando se casó, él solía ser bastante malhumorado, discutía mucho con su esposa, probablemente ni se quería casar, pero se vio obligado a ello. Y también a tener un hijo, que una vez terminó la ceremonia de casamiento, prácticamente toda la aldea lo obligó a tener su primer hijo, y siendo muy joven. No se dice su edad, pero las caras del actor me dicen que probablemente no tendría más de 18 años. Y finalmente, para aportar el hecho de que Pansett, el que es el impostor, su condena no es por suplantar su identidad de Martinger, sino que su condena y su ejecución es por romper el sagrado matrimonio. También es un detalle muy interesante. Eso. No sé si hay preguntas. Gracias, Fabián. Gracias, Benjamín. Efectivamente, les damos un aplauso virtual a sus compañeros también. Y si tienen alguna pregunta, consulta, interrogante, crítica, lo que deseen, Benjamín y Fabián están dispuestos a responder cualquier cosa. No, profe, yo no tengo ninguna duda, simplemente decir que me pareció una presentación muy buena, especialmente la forma que nos comunicaron la historia y hablaron acerca del personaje principal, me dieron ganas de verla. Gracias, Jesús. Un buen comentario ahí. Esta película es muy buena. Yo la vi el fin de semana porque la subieron ahí al grupo de cine Historia, parece, y lo encontré en el Drive y lo estuve viendo y la verdad es muy buena. Sí, yo no sé si bueno, yo siempre, nunca he podido comprar esta película, ¿no? Y creo que la única versión que he visto es en español, pero bueno, está también la versión obviamente original en francés, que debe ser mucho más entretenida y no alcanzamos a percibir también el acento que podrían utilizar. Esto es un hecho verídico que aconteció, si no me equivoco, en 1400 y algo, siglo XV, o el siglo XVI, no me acuerdo, que siglo XV creo, ¿no? ¿Está en YouTube en francés? Ok, súper. Se hicieron varias, 1542, siglo XVI. Se hicieron, claro, sí lo habías mencionado, perdón. Siglo XVI. Se hicieron varias obras de teatro, se escribió sobre esto, sirvió para la jurisprudencia francesa, europea. Se han hecho un par de películas, ¿no? Eh, yo la pregunta que tengo nomás para sus compañeros es si finalmente, de acuerdo a lo que ustedes vieron en la película y lo que pudieron eh, leer del texto de Santiago de Pablo, pero particularmente la película, finalmente el derecho en realidad, el derecho, porque esta es una película que tiene mucho que ver con el derecho, con la legislación, el derecho bebe, se alimenta del dinamismo de cada sociedad, o la sociedad, creen ustedes, se alimenta o bebe del derecho. Yo personalmente creo que el derecho se alimenta de la sociedad. ¿Por qué? Porque así precisamente se van creando las leyes en base a las situaciones que tú puedes esperar y puedes no esperar. En este caso, nadie esperaba que ocurriera este caso de suplantación de identidad. Las facciones de Pansed se describen milagrosamente parecidas a las de Martin Guerre. Y el derecho va evolucionando según lo que es la sociedad. Hace 70 años, ser homosexual era completamente ilegal, era catalogado como una enfermedad. Pero la sociedad va evolucionando, los nuevos pensamientos van viniendo y eso alimenta el derecho, eso alimenta las reformas que vienen y finalmente se crean constituciones, se crea doctrina
en base a los pensamientos de la sociedad. Igual para agregar lo que mi compañero Bueno. comenta, en la misma película se evidencia mucho cómo la sociedad influye bastante en las decisiones que se toman de manera jurídica. Desde el primer momento que se dudó respecto a la identidad de Martin Guerre, las autoridades jurídicas le consultaban a la ciudadanía del pueblo si es que coincidían con que este personaje era Martin Guerre o era Panset. Y cuando la mayoría decidió que realmente era Martin Guerre, se le tomó como un hecho real. No tuvo que haber más investigaciones por parte de ellos mismos, hasta cierto hecho que culminó que se vuelva a reabrir el caso, por así decirlo, donde también en ese momento, en un lugar ya, en un juzgado, por así decirle, de la época, la sociedad también participa, los testimonios y todo eso no son los abogados, porque en ese entonces no habían, sino que era la misma sociedad tratando de convencer con sus propios intereses a los jueces que estaban ahí, al jurado, por así decirlo, de que era o no era cierta persona. Entonces ahí se evidencia también cómo la sociedad tiene mucha importancia en las decisiones que se tomaban en ese entonces. Y posiblemente ahora en la actualidad no están marcados como en esa época, pero posiblemente en la actualidad también es muy importante lo que la sociedad opine respecto a ese tema. Igual hay distintos tipos de casos donde hay personas del jurado, los cuales no tienen una jerarquía judicial, son personas comunes y corrientes, pero igual participan como personas del jurado. Correcto. Muy bien. Les agradezco. No olviden también que la memoria aquí es importante, ¿no? Acuérdense lo que veíamos de la pintura, de la fotografía y, bueno, finalmente el cine, la memoria, ¿no? Que pasen 8 o 9 años sin que ustedes tengan una foto ni una pintura de su ser querido y llegue alguien parecido. Hoy día nos parecería raro, pero en esa época no es tan extraño, ¿no? Y a propósito de algo que me olvidé decirle a Natalia, que ella mencionaba los colores neutros y fríos, y también hay que mencionar que aparece un par de veces el color rojo en algunas partes de la película importantes, pero como un elemento distintivo solamente. Hay una excepcionalidad ahí. Muchas gracias, Fabián y Benjamín. Y Profe, sí, sí. le puedo comentar lo último respecto a lo claro. que usted dijo de recuerdo de hablando ahora ya como habíamos tomado el tema de las fotos antes y todo eso, Ujú. para ver si es que esta persona era Martín o no era Martín. Esto se llamó a una persona que era ciega, y esta persona ciega era quien con sus manos tocaba la cara de Martín o supuesto Martín y verificaba si es que era o no era él. Igual es algo relevante de recalcar teniendo en cuenta lo que usted acaba de comentar. Correcto, efectivamente, ¿no? Ese es un detalle no menor. Muchas gracias, Fabián. Nos quedan 3 minutitos. Yo sé que no vamos a alcanzar, pero para quienes, porque no tenemos recreo, por lo tanto terminamos un cuarto para las 4, pero Francisco Cárcamo, tú querías pasar. Francisco, Profe, espérame. pero tampoco tengo problema en pasar la próxima clase, la verdad. Bueno, espérame. Francisco, tú estabas con Ignacia, ¿no? Sí, Ignacio no pudo asistir hoy. Ignacia, ¿no? Ignacia, ¿y qué Ignacia está aquí entonces? Si hay una Ignacia nomás, la que estoy viendo aquí debe ser. Bueno, entonces lo dejamos para la otra semana para que la idea es que estén la mayor cantidad de personas posible y que no se retiren antes. Como les digo, quedan ahora 2 minutitos nomás. Me parece que, o sea, no me parece, sino que estoy cierto que las presentaciones que han habido, las 4 presentaciones que han habido, han estado muy buenas, me han gustado harto. Ya veremos ahí la calificación, porque dependiendo de la pauta, la rúbrica que yo ya les envié a la plataforma y que ustedes podían ver desde antes, pero sobre la base de eso va a ir la nota. Pero más allá de la calificación como tal, yo les felicito. Me parece que las exposiciones realmente han estado entretenidas. Su dicción, han leído algunas cosas, pero me parece también que la lectura ha sido apropiada. Han participado todos los integrantes del grupo. Bueno, también en el caso de Natalia, que estaba solita ahí, también obviamente su participación es el 100%, pero creo que nos ha motivado la exposición de cada una y cada uno de ustedes, y eso es lo importante, ¿no? Que se entienda, que se comprenda
ya que no todos van a tener la posibilidad de ver todas las películas ni leer todos los textos. O sea, pueden hacerlo, al menos los textos están en la plataforma La Voz Virtual, pero en el caso de los filmes no todos lo van a poder ver. Pero como decía alguien por allí, ojalá que les motive a ver la película o el documental para poder profundizar un poco más. En el caso de los documentales están en el programa de estudio y con el link incluso. En el caso de las películas están también allí en el programa de estudio, del programa de la actividad curricular, pero están sin el link. Así es que les agradezco su participación. Por favor, las personas que expusieron, traten de venir la próxima semana, el viernes 11, para participar y acompañar a sus compañeras y compañeros que no expusieron hoy, pero que sí les acompañaron. Es lo más justo, y también la idea es que, como les decía, pueden hacer preguntas, consultas, críticas o interrogantes, que me parece que también estuvieron muy buenas. Así es que nos vemos la próxima semana, chiquillas, chiquillos. Les agradezco su presencia, de verdad. Ojalá que las personas que se integraron ahora puedan ver también Temrock. En algún momento la vamos a comentar, cada vez nos quedan menos clases. Es una película que no tiene subtítulos por si acaso, así que no se esfuercen en buscarlos, ¿no? La película Guerra al Fuego tampoco tenía subtítulos, Temrock tampoco tiene subtítulos, una película de 1973, francesa, y espero que pasen un bonito fin de semana. Que estén muy bien, nos vemos la próxima semana. Chao, profe, buen fin de... Chao, Gracias, profe, igual. que esté bien. Esté bien. Chao, profesor. Chao, Igual. profe, nos vemos. Profe, Nos vemos, que estén bien, chiquillas, chiquillos. Chau, chau. una duda. ¿Sí? Jesús. Quería preguntarle con respecto al texto y al documental que me tocó a mí y a mi compañero, que la verdad no he hablado mucho con él, hoy día lo voy a contactar. Tú estás Eh, con Antonio. Antonio. Sí, ahora dejó su número, así que ahí le voy a hablar. Sí, ahora está. Ya. Antonio Leal. Ahí Sí, está Antonio. Ya. sí, porque antes no había podido contactarlo. Él me habló por correo, Ya. pero me habló como por el chat de la universidad, y ese chat como que me envió un correo que yo no debía responder. Una complicación, la verdad es que no me manejo muy bien con la plataforma de su universidad. No te preocupes. Pero bueno, yendo al punto, yo ya me leí el texto y ya me vi el documental, y también ya tengo avanzado el PowerPoint, por si nos llamaba hoy día, porque yo no sabía qué orden iba a hacer. Y quería Ujú. preguntarle, respecto a la pregunta que usted nos señala a nosotros, ¿Ya? em, que, ¿qué elementos abordan de la memoria histórica o hacen alusión a la memoria histórica? ¿Sí? Ya, mire, yo entiendo como un elemento histórico el relato, cierto patrimonio, pero cuando hablamos de que se hace alusión a la memoria histórica, que es que quiero saber si estoy bien o no, yo siento que según su texto y lo que yo entendí del documental, hablamos de la tristeza, el olvido, la justicia podría ser también, Ujú. el rescate del patrimonio. ¿A ese tipo de cosas usted se refiere? Sí, cuando estaba pensando en la pregunta me refería efectivamente, bueno, sí, estaba pensando en eso, pero también podía pensar en que podías recurrir a otro tipo de elementos más formales que puedes encontrar en internet o en otros textos, ¿no? Es como bien amplio. Pero cuando yo estaba redactando la pregunta o pensando en los elementos de memoria histórica, estaba pensando en los elementos principalmente que están presentes en el documental, aunque en el texto también, pero principalmente en el documental, y son los que mencionas tú, ¿no? Sí, porque Eh, sí, dime. disculpe, profe, es que el documental realza bastante la emocionalidad. Ujú. Entonces no sabía si lo que usted quería era como que yo respondiera así como por el lado positivista historiográfico y no el relato, la entrevista, los testimonios, o para el otro No, lado, que es lo que yo había no, pensado. no tienes que, por eso las preguntas en general las trato de hacer amplias, porque no tienes que dejarme satisfecho, digamos, o responder lo que yo estaba pensando, sino que tienes que responder en función de lo que a ti, o en este caso a ti y Antonio, les parece relevante, ¿no? Si a ustedes les parece relevante la emocionalidad, y la emocionalidad, no la sensibilería, ¿no? Sino la emocionalidad a partir de la injusticia, de la opresión, de la El falta de olvido. solidaridad. La idea es que mencionen eso y los puedan justificar o fundamentar muy brevemente, ¿no? Ya, ok, profesor. Porque lo que impacta finalmente en la memoria, y hay que hacer quizás hay que hacer una diferencia breve, muy pequeñita, entre recuerdo y memoria, a pesar de que no todas las personas están de acuerdo, autores o autoras con eso, pero el recuerdo generalmente lo asocian a la individualidad y la memoria Ya. lo asocian a lo colectivo.
Entonces, Ya, ¿qué ok. elementos colectivos de la memoria histórica están presentes, ¿no? Y generalmente en el documental al menos aparecen, en el caso de los familiares de las víctimas, hay algunos elementos en común, pero también hay otros elementos que son nuevos y también algunos en común de, por ejemplo, los políticos que son entrevistados. Claro, de hecho, hay como, usted lo describe en su texto, hay como tres actores. Está los actores, los familiares, aquellos que se tomaron ese lugar, aquellos que podríamos decirlo, lo vivieron más directamente, los historiadores y los políticos, porque ese suceso tan trágico tiene una vinculación muy directa con la política, aunque yo y mi compañero vamos a tratar de no centrarnos mucho en eso cuando nos toque la siguiente semana. Como ustedes quieran, es su interpretación. Yo en ese sentido no voy a criticar la interpretación, pero esa interpretación tiene que estar obviamente sucintamente argumentada, fundamentada, y eso es lo que se valora, ¿no? ¿Cómo argumentan ustedes que los gatos son verdes y tienen antenas, o que son negros y tienen cola, ¿no? Lo importante es cómo lo fundamentan, más allá de lo que a mí me pueda gustar o no. Así que Ya, tienen harto margen. comprendo. Gracias por tu intervención hoy día, Jesús, como siempre. Muchas gracias, profe, que esté muy bien. Igual Jesús, tú también, Antonio, pásenlo bien. Feliz fin de semana. Ya, chaito. Chau.